Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Veritas Fidei. Gracias por acompañarnos este martes, como todos los martes. Por lo menos procuramos todos los martes estar con ustedes. Y estoy aquí, su anfitrión Chris Dupont, con mi esposa Mónica Franco. ¿Cómo estás? Hola Cris, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Pues aquí de nuevo con otro capítulo del podcast de Veritas Fidei. Estamos viendo una nueva serie que comenzamos hace poco y vamos a seguir hablando de temas interesantes el día de hoy. Así es, pero todavía tenemos algunos minutitos para ir saludando, para que se vayan conectando y vamos adelante a decirles qué vamos a ver hoy. Bueno, estamos viendo una serie de ¿Por qué no soy? Le hemos llamado así, donde estamos analizando todas las cosmovisiones más importantes. Cosmovisiones aquí incluyendo el agnosticismo, el ateísmo. Vimos ¿Por qué no soy católico romano? Y la vez pasada, el podcast anterior, empezamos a ver ¿por qué no soy mormón? ¿Por qué no soy parte de la formalmente llamada Iglesia de los Santos de los Últimos Días, mejor conocidos como mormones? De nuevo, con todo respeto, no es un adjetivo peyorativo que estamos utilizando, simplemente así se les conoce comúnmente. Y dimos algunas razones de por qué no somos mormones la semana pasada. Así es, pero antes de entrar al resumen y todo eso, vamos a saludar. ¿Qué te parece, Cris? Adelante, saludemos. Cristiano imprudente. ¿Por qué será imprudente? Bendiciones desde Tijuana. Saludos, Cristiano Imprudente. Gracias por acompañarnos. Abraham Saavedra Rixe. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Abraham. Gracias por acompañarnos. Emanuel Mendoza, saludos y bendiciones desde Mexicali. Bendiciones, Emanuel, gracias. María Costa, otra vez, nos da gusto tenerte por aquí de nuevo. Saludos hermanos, bendiciones Mónica y Cris. Bendiciones, María, gracias por estar siempre fiel por ahí. Richard Strong, buenas tardes, saludos y bendiciones desde Chilpancingo, Guerrero. Guerrero, un saludo a nuestra querida patria. Uy, se me fue. Jesús Orozco, sus reflexiones me edifican mucho porque la sabiduría de ustedes reluce, Dios los guarde y los siga restaurando de sabiduría. Gracias, Jesús, y sigan orando por nosotros para que no nos desviemos del camino. Aquí estamos para servirles. Gabriel Segura del Castillo, le doy gracias a Dios por sus vidas y su ministerio. Abrazo fraterno desde la Ciudad de México. Y un abrazo fraterno también, Gabriel, para ti. Gracias. José Alberto Sánchez, gracias. ¿Cómo aprendo con ustedes? Una pregunta. Tengo un hijo con parálisis cerebral. Él va a estar con Dios. Ocupo bautizarlo. Déjame, ¿puedo tomar una pausa para contestar? Claro que sí. Que me parece importante tu pregunta, José. Mira, yo pienso que la Biblia es muy clara que Dios es un Dios justo. Y Dios no nos va a juzgar por algo que no podamos discernir. Entonces yo, obviamente, sin conocer tu caso, sin conocer a tu hijo, sin conocer su capacidad cognitiva, yo diría que no te preocupes por bautizos, por ritos. Dios es espíritu y Dios conoce el corazón de cada persona. Y en la medida en que tu hijo entienda algunas cosas, le puedes enseñar de la palabra de Dios. Y si no las puede entender, dice Dios cuando los niños se acercan a Él, dejen que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces yo no pienso que Dios va a juzgar a alguien, ¿sí? A un niño inocente o a una persona con alguna discapacidad cognitiva, y les va a demandar más de lo que puedan dar, ¿sí? Entonces yo no me preocuparía más que en la medida en que tu hijo pueda aprender, pues enséñale eso, y Dios va a hacer va a ser justo, y esa responsabilidad que tú tienes como padre simplemente de hablar el evangelio a nuestros hijos. Y si él de plano no lo puede entender, Dios va a tomar eso en cuenta, y no te preocupes por ritos.
el bautismo debe ser algo voluntario. Entonces, y el bautismo no nos salva. El bautismo es un testimonio público de que somos seguidores de Cristo, es una identificación con la muerte y la resurrección de Jesús, pero no tiene valor salvífico. Entonces, de nuevo, yo me preocuparía simplemente por compartirle el Evangelio a la medida que él entienda y con palabras que él entienda. No te preocupes por más, y Dios es un Dios justo. Así es, y vamos a estar orando por ustedes también. Gracias, Mario. Gracias, José Alberto, por esa pregunta. Mario Aleluyo, bendiciones desde Puerto Escondido, Oaxaca. Gracias por tanta buena información que cada día nos edifica y refuerza nuestra fe. Gracias, Mario. Bendiciones para ti. Y no es por nada, pero hoy se va a poner muy bueno, Cris. Bueno, esperamos. Jorge Luna, buenas noches, hermanos. Un saludo desde La Paz, Bolivia. Dios los bendiga. Saludos fraternos a Bolivia. Juana Cuña Solís, Dios les bendiga desde Chile. Saludos a Chile. Esperamos que ya esté mejorando el clima también por allá. También decirles que hemos estado orando por nuestros hermanos en Venezuela. Si hay alguna persona por ahí que nos esté viendo de Venezuela, que nos pudieran decir realmente cómo están las cosas allá y de qué manera específicamente podemos ayudarles a orar, sería muy muy bueno si hay alguien por ahí con ligas también a Venezuela. Aguilar Mari desde El Salvador, saludos. Un saludo a El Salvador. Cris, quiero mandar una felicitación muy especial. Tenemos a alguien muy especial que queremos felicitar. A Dani, que acaba de celebrar su cumpleaños y queremos que Dios la bendiga, que Dios la llene de su presencia, de su amor y que la bendiga muchísimo en su cumpleaños. Un ángel, Dani, te mandamos un saludo, un abrazo muy grande y que Dios te bendiga y te guíe. Te queremos mucho, Dani. Dios te bendiga. Un abrazo. Madeleine Rieder, saludos con mucho cariño desde Tequis. Dios los bendice, gracias por todo lo que nos dan. Mamita, saludos, gracias por estar ahí, te amamos. Y aprovecho para presumir que este chaleco me lo hizo Madeleine Rieder, que me encanta. Muchas gracias, Manu. Marco T. Gut García, buenas tardes, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Gracias, Marco, Dios te bendiga. Aquí estamos listos para empezar. Pues queda un minutito, Cris. Aquí está también mi mamá, Mónica Cutolenco, la Cris y Moni desde San Antonio, Texas. Saludos de Luciana y Luca. Hay que saludar. Luciana, Luca. Luca, ¿cómo estás? Luca tiene un añito. Y Luciana 4. Así que les mandamos un abrazo junto a Moni. Te mandamos un abrazo, Moni. Besitos y los amamos. Ok. Excelente. Y bueno, retomando el tema de la vez pasada, Cris, estamos analizando en esta temporada cada una de las cosmovisiones. Uh-huh. Recuerden, lo estamos haciendo con el mayor respeto, no para burlarnos, no para hacer menos a nadie, simplemente como nosotros encontramos el cristianismo, siendo sinceros, buscando qué es verdad, qué no es verdad, no guiándonos por qué religión me dejó mi tía, mi abuelita, cuál me conviene más, cuál no me causa tanto problema, cuál me acomoda más. Yo creo que hay que ser sinceros, hay que ser honestos con uno mismo. Uh-huh. Y buscar fuentes verdaderas, fuentes honestas, fuentes creíbles. Confiables. Y de ahí partir. Y usar la mente. Dios nos dio una mente para utilizarla. Tenemos leyes de la lógica, tenemos discernimiento espiritual que nos da Dios. Hay que pedir esa sabiduría y discernimiento. Y bueno, eso es lo que estamos, por lo menos nuestro propósito en este podcast, hablar la verdad en amor. Un saludo más y comenzamos, Cris. Raúl Arellano, saludos desde Ensenada, Baja California. Excelente programa, bendiciones. Un abrazo fraterno a la Baja, bendiciones. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Estábamos viendo ¿por qué no soy mormón? En el podcast pasado, el resumen... Si lo quieren ver, lo tienen que ver, no les voy a echar a perder, ¿verdad? Pero vimos un poco del ADN de los que los mormones se creen descendientes de judíos. Lo vimos en el ADN, porque sí o porque no les voy a decir, lo tienen que ver. Uh-huh. Vimos un poco de historia, ¿no? Un poco de historia de cómo le hacían para traducir estas tablas de oro que el arcángel... Moroni, ya iba a decir otro nombre.
y la técnica que usaba para traducir eso, pero también vamos a seguir hoy con todo eso. ¿Y qué te parece, Chris? Y comenzamos. Vamos a hablar de por qué no somos mormones, parte 2. Y bueno, una de las cosas que decíamos es que vemos inconsistencias. Por un lado tienen escritos, y estos escritos incluyen 3 escritos principales, hay más, que son parte de su canon. Uno es el Libro de Mormón, que fue traducido por Joseph Smith de estas tablas, estas placas de oro, supuestamente dadas por el ángel Moroni, que voy a sostener aquí, algunos me van a corregir, que hay testigos de las placas. No, nadie vio las placas, y voy a escribir de eso posteriormente, pero con toda confianza les puedo decir, nadie vio físicamente las placas, no hay testigos de esas placas, punto. Y Chris, ¿puedo hacer un paréntesis rápido? Claro, adelante. En el podcast pasado nos estuvieron diciendo, claro que sí, hay muchos testigos, y claro que no, así no veían, así no hacían las traducciones cuando metía la cabeza al sombrero, claro que no. Y les vamos a pedir un favor. Si van a decir no es cierto, no es cierto, no es cierto, no se vale nada más decir no es cierto porque creen que se los enseñó su abuelita y se sienten ofendidos. Aquí lo que se vale es que digan no es cierto, aquí están las fuentes históricas, aquí están las fuentes confiables, aquí están los estudiosos, aquí está esto y con todo gusto lo aceptamos y enmendamos nuestro rol porque estamos aquí para aprender. Pero lo que no se vale es que hoy en día no seamos honestos porque eso es muy cansado, ¿no? Sí. O sea, es muy cansado ya en la sociedad decir esto es rojo y no, es que me gusta más el azul, entonces voy a decir que es azul, pero ya sé que es rojo, pero es azul. Entonces, eso es muy cansado, hay que ser honestos. Y no solo esto, cuando uno va a hacer una afirmación, ¿qué está detrás de esa afirmación como respaldo? ¿Sí? ¿Qué está respaldando esta afirmación? Pero sí entonces, si dices no estoy de acuerdo, ¿por qué? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Qué es lo que lo apoya? Y eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Así es. No estamos haciendo malabares de por qué a mí me late y no me late. No, estamos viendo la información de sus fuentes y estamos haciendo argumentos sólidos utilizando diferentes recursos. Sí, porque es muy cansado escuchar, no es cierto, están mintiendo. No es cierto, eso no es cierto. A ver, no es cierto, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, porque se sienten ofendidos o no. Adelante, exacto, Chris. sigamos viendo por qué es bueno. Hay 3 principales escritos que hemos estado analizando. Vamos a ver un cuarto hoy, muy interesante, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y La Perla de Gran Precio. Son 3 escritos canónicos de la Iglesia de los Mormones. Y decíamos la vez pasada que hay inconsistencias. Obviamente, si ellos dicen que estos escritos fueron dados por Dios, que los tradujo Joseph Smith, que se los dio un ángel y que vienen de Dios, y tenemos escritos en la Biblia que vienen de Dios, bueno, vamos a ver, tienen que ser consistentes. Si la fuente es Dios, deben ser congruentes y consistentes. Pero hay inconsistencias, ese es el problema. Entonces, por ejemplo, en Doctrina y Convenios 130:22 dice que el Padre, cito, el Padre tiene un cuerpo de carne y hueso, tan tangible como el del hombre. El Hijo también, el Hijo también. Entonces, los mormones dicen que el Padre tiene carne y hueso, ¿sí? Fue lo último que vimos la vez pasada. Y dicen también que solo el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y hueso, sino que es un espíritu. Bueno, pero ¿qué dice la Biblia? Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu, en verdad. Entonces, Dios no puede ser de carne y hueso, por un lado, y ser espíritu por el otro, ¿sí? No es el único pasaje, pero por falta de tiempo vamos a seguir, pero se puede ver en Lucas 24:39, Colosenses 1:15, 1 de Timoteo 1:17, 1 de Timoteo 6:16, etcétera. Son algunos ejemplos y los cito aquí para que los puedan buscar ustedes. También, por ejemplo, en La Perla de Gran Precio y el Libro de Abraham, que es un cuarto escrito que vamos a analizar el día de hoy, por cierto, dicen que Dios vive en un planeta llamado Kolob.
con K, y que Jesús organizó la tierra para que los hijos espíritu de Dios, es decir, en la doctrina mormona, la gente ya existe como hijos espíritu de Dios, y lo que tienen que hacer es encarnarse, ¿sí? Lo que necesitan es un cuerpo donde encarnarse. Esto viene de nuevo en la Perla de gran precio y en el libro de Abraham. Pero ¿qué dice la Biblia? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. No solo eso, Génesis 21 dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Entonces, no es que Jesús organizó la tierra, sino que es creador. Jesús es creador y Dios creó los cielos y la tierra a partir de la nada. Segunda de Crónicas 2:6 también habla de esto. ¿Qué más podemos ver? Según también la doctrina mormona, el hombre existe desde siempre como pequeños dioses, como diositos, o sea, diositos en potencia. Doctrina y Convenios dice, y también el libro de Abraham 3:24 dice: descenderemos, pues hay espacio allá, y tomaremos de estos materiales y haremos una tierra sobre la cual estos puedan morar. ¿Sí? Pero ¿qué dice Génesis 2:7? Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. ¿Sí? Entonces hay inconsistencias grandes, importantes en cuanto a la creación del hombre. El hombre no es un ser que haya existido eternamente desde el pasado, sino que tuvo un inicio absoluto como creación de Dios. Y esto va en colisión directa con los estatutos de doctrina y convenios de la Iglesia mormona. Hay muchísimos más ejemplos que podríamos abordar, pero otro muy importante es el de Satanás. ¿Sí? Satanás, según la doctrina de los mormones, es un alma gemela a Jesús. ¿Sí? Es otro Dios, es un diosito. Doctrina y Convenios de nuevo habla de Satanás y dice así: Satanás vino ante mí diciendo: heme aquí, envíame a mí. Seré tu hijo y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma, y de seguro lo haré. Dame pues tu honra. Esto se lo está pidiendo Satanás al Padre. Quiere redimirle a la humanidad, según aquí Doctrina y Convenios. Pero esto no es lo que enseña el Apocalipsis. Apocalipsis 12 dice así: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, Satanás no es un dios, no es un diosito, no es alma gemela de Jesús. Es un ángel rebelde. Y sus seguidores son también ángeles caídos, como lo explica muy claramente Apocalipsis capítulo 12. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, vamos a dejar aquí esta parte. Y Moni, ¿qué te parece si concluimos simplemente esta parte diciendo: pueden encontrar muchísimos ejemplos, simplemente lean la Biblia, compárenla con los escritos canónicos de los mormones y van a ver una infinidad de incongruencias y contradicciones directas.
¿sí? ¿Qué les parece si pasamos entonces a otro tema en cuanto a esto, acerca de Joseph Smith y su traducción de un jeroglífico egipcio muy, muy interesante? ¿Qué te parece? ¿Qué les parece, Moni? Aquí perfecto, Chris. Y si me permites, mientras lo tienes, también se los voy a pasar para que lo vean, para que no nada más lo narres. Sí, hay gráficos aquí que vale la pena ver si alguno de ustedes está en la versión de audio que siempre subimos y transmitimos. Yo les sugeriría que vayan a YouTube o vayan a Facebook y que vean la transmisión con video. Porque sucede aquí algo importante. Joseph Smith, ¿fue un profeta o fue un fraude? Y creo que lo que vamos a ver a continuación muestra, más allá de la duda razonable, es decir, si nosotros estuviéramos en un juicio legal hoy y presentamos esta evidencia a un grupo de nuestros pares, a un jurado justo, tendrían que concluir que el profeta Joseph Smith, fundador de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, fundador de la Iglesia Mormona, era un fraude. Y se puede demostrar de varias maneras. Pero vamos aquí a poner en evidencia sus traducciones. ¿Ok? Les voy a contar algo que sucedió en 1835. ¿Ok? En 1835 llega ahí a donde estaba Joseph Smith, en Kirkland, Ohio, un irlandés que se llamó Michael Chandler. Llega ahí a donde estaba Joseph Smith. Ya el movimiento de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días ya venía avanzando, 1835. Y entonces viene este hombre con una exhibición de 4 momias egipcias y papiros con jeroglíficos, etc. Cabe mencionar que la forma en que se han podido traducir estos jeroglíficos egipcios fue con la piedra Rosetta, que la piedra Rosetta tiene la clave básicamente para traducir los escritos egipcios, ¿ok? Y la piedra Rosetta se descubrió en 1799 y fue traducida en 1822. Pero estos materiales acerca de la traducción de la piedra Rosetta aún no estaban disponibles para Joseph Smith y para los estudiosos. Así que Joseph Smith no tenía información acerca de cómo traducir correctamente estos jeroglíficos. Bueno, a Joseph Smith se le dio oportunidad de analizar estos papiros con jeroglíficos, y al verlos hizo una declaración muy interesante. Dijo: uno de los rollos contenidos de estos escritos fue escrito por Abraham, y los otros escritos fueron de José de Egipto. Ok, les voy a dar la cita de dónde dijo esto Joseph Smith. Historia de la Iglesia de los Mormones, volumen 2, página 236. Ok. Entonces, si ven este jeroglífico, se ve un torso y otro cuerpo acostado. Se ve también por ahí un ave, pero hay partes que están perdidas de este texto. Está roto y hay partes del papiro que están faltantes ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Joseph Smith se dio a la tarea de traducir este escrito, que le llamó el libro de Abraham. Por cierto, el libro de José nunca se tradujo. Y Joseph Smith hace la traducción, y después supuestamente estos escritos, estos jeroglíficos, el jeroglífico original,
se pierde supuestamente en un incendio en Chicago en 1871. ¿Okay? Bueno, la Iglesia Mormona canoniza este libro de Abraham, la traducción de Joseph Smith, y dice, esto viene de Dios, esto lo tradujo Joseph Smith, pero viene de Dios. ¿Okay? Es un escrito de Abraham. Bueno, sorprendentemente, este papiro vuelve a aparecer en 1966 en el Museo de Arte de Nueva York. O sea, nunca se perdió en un incendio. No sabemos, pero no se perdió en el incendio como algunos pensaban y aparece en el Museo de Nueva York. Y después la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, los mormones, toman acceso a este papiro y validan que es el auténtico que el mismo Joseph Smith utilizó en su traducción. Y para entonces este libro ya estaba canonizado desde 1880. ¿Ok? Ahora, como la piedra Rosetta ya había sido traducida, entonces podemos saber exactamente qué decía el papiro y traducirlo correctamente y comparar esa traducción con la traducción de Joseph Smith. ¿Cuál es el veredicto de esto? Bueno, les voy a traducir lo que dice según los eruditos egiptólogos utilizando la piedra Rosetta. Esto es lo que dice. Esto es lo que dijo Joseph Smith. Voy a traducir lo que dijo Joseph Smith. ¿Ok? Son 3 líneas muy sencillas. Ahí les va. En la tierra de los caldeos, en la morada de mi padre, yo, Abraham, vi que me era necesario buscar otro lugar donde morar. ¿Ok? Esa es la traducción de Joseph Smith. La traducción correcta, utilizando egiptología, la piedra Rosetta y los métodos correctos de traducción de jeroglíficos egipcios, es así. Osiris será transportado a la gran alberca de Khons, y también Osiris Or, justificado, nacido a Tikbit y justificado, después de haber puesto sus brazos sobre su corazón y el permiso de respirar que Isis hizo y tiene escrito en su interior y exterior, ha sido envuelto en lino real y colocado bajo su brazo izquierdo cerca de su corazón. El resto de los vendajes de la momia deben ser envueltos sobre él. El hombre, para quien este libro fue copiado, respirará por los siglos de los siglos como los dioses. ¿Ven alguna diferencia? Un poco diferente la traducción de Joseph Smith. Bueno, esto demuestra que Joseph Smith tradujo incorrectamente el papiro, y eso ha sido confirmado por expertos tanto mormones como no mormones, egiptólogos, etc. Y aquí, si ven la imagen, Joseph Smith lo que interpretó de este papiro era que fue una imagen de Abraham a punto de sacrificar a su hijo Isaac, y un ángel que le está diciendo que no lo haga. Esa fue la interpretación de Joseph Smith. En realidad, los papiros egipcios no tienen nada que ver con Abraham. Son escritos funerarios típicos del libro de los muertos y variantes posteriores. Y no solo eso, sabemos que esta variación es un libro que se llama Libro de las Respiraciones, que es un escrito del periodo de Ptolomeo, y es entre el año 50 antes de Cristo al 50 después de Cristo. De hecho, los egiptólogos lo pueden fechar a la época de Jesús, no a la época de Abraham, Isaac y Jacob. Así que esta traducción es falsísima. No solo eso, también se encontró un facsímile que es una serie de escritos egipcios, jeroglíficos, en forma de círculo. Bueno, esto también lo tradujo
Joseph Smith, y esta es la traducción de Joseph Smith. Kolob, que significa la primera creación, la más próxima a lo celestial, o sea, a la morada de Dios. Se halla contigua a Kolob, llamada Olibish, por los egipcios y constituye la siguiente gran creación regente cerca de lo celestial, o sea, el lugar donde Dios mora. Se llama Enish Go On Dosh en egipcio. Este también es uno de los planetas regentes y los egipcios dicen que es el sol y que recibe su luz de Kolob por conducto de Ka-e Banrash, que es la magna llave. Esa es la traducción de Joseph Smith de este facsímile número 2 en forma circular. Bueno, ¿qué es este facsímile según los estudiosos y los egiptólogos? En realidad esto es un amuleto funerario muy común y muy conocido llamado hipocéfalo, llamado así porque se coloca bajo, hipo, la cabeza, céfalo, cabeza, de una momia. Se colocaba exactamente debajo de la cabeza de la momia al ser momificada, al ser sepultada, y su propósito era de mantener mágicamente a los muertos, mantenerlos calientes y proteger el cuerpo de la profanación por ladrones de tumbas. ¿Sí? Esto es lo que el facsímile número 2 del supuesto libro de Abraham significa. Entonces, es impresionante que Joseph Smith se sacó de la manga traducciones sin saber qué es lo que estaba viendo, y después con la piedra Rosetta y la traducción correcta y los métodos de interpretar jeroglíficos egipcios surgen y básicamente desmienten las traducciones de Joseph Smith. Creo que eso es suficiente para decir que esto es un fraude, pero no solo eso, hablamos del método de traducción y hablamos de que Joseph Smith tomaba su sombrero, ponía ahí las piedras videntes, que eran 2, metía la cabeza al sombrero para que no entrara nada de luz y le empezaban a llegar las letras y las palabras de la supuesta traducción de las tablas de oro que le dio Moroni. Perdón, un paréntesis, ¿Sí? Chris. El podcast pasado vimos que nadie nunca vio esas tablas y que no necesitaba de las tablas de oro para hacer las traducciones, nada más se metía en su sombrero, y también nos dijeron, eso no es cierto. Bueno, no es cierto, nos dijeron, no es cierto que metía la cabeza al sombrero. Ok, voy a citar el Heraldo de los Santos, edición número 26, del 1 de octubre de 1879, página 289 y página 290. Esto es una cita de Emma Hale Smith, la esposa de Joseph Smith. Así que para los que dicen que no usaba este método de traducción usando las piedras videntes y su sombrero, les cito las palabras de su propia esposa. Dice: escribía para tu padre con frecuencia, escribía día tras día, a menudo sentado en la mesa cerca de él, sentado con la cara enterrada en su sombrero, con la piedra en ella y dictando hora tras hora sin nada entre nosotros. ¿Sí? Este es el último testimonio de la hermana Emma, como se le llama, a la esposa de Joseph Smith. Ella misma admite que este era el método de traducción del Libro de Mormón. Por cierto, este es el mismo método que utilizó Joseph Smith para ofreciendo sus servicios de buscador de tesoros, por el que lo demandaron por fraude en 1826. Mismo método. ¿No me creen? Búsquenlo. Lo mencionamos el podcast pasado. Exactamente. Ahora,
me dio curiosidad de decir, bueno, ¿cuál es la respuesta oficial de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días ante estas discrepancias y errores obvios de traducción del libro de Abraham que exponen de manera garrafal a Joseph Smith? Y esta es su respuesta oficial. Dicen así: la veracidad y el valor del libro de Abraham no puede establecerse mediante un debate académico en cuanto a la traducción y la historicidad del libro. La naturaleza del libro de Abraham como libro de escrituras reside en las verdades eternas que enseña y el poderoso espíritu que transmite. Qué conveniente, ¿no? El libro de Abraham imparte profundas verdades acerca de la naturaleza de Dios, su relación con nosotros como sus hijos y el propósito de esta vida mortal. La veracidad del libro de Abraham se conoce, en definitiva, mediante un estudio dedicado de sus enseñanzas, la oración sincera y la confirmación del Espíritu Santo. Y mi pregunta sería, ¿por qué debería yo buscar estudio dedicado de esta traducción, oración sincera y confirmación del Espíritu Santo, cuando ya sé que la traducción es falsa? Ujú. Si ya sé que el escrito es espurio, falso y una traducción incorrecta, más bien inventada, que no tiene nada que ver con el escrito, ¿por qué voy a buscar oración y confirmación en el espíritu de esto? No tiene sentido y esta respuesta para mí simplemente no tiene validez alguna. Bueno, sigamos. Hay más razones, no hemos terminado. Si vemos, por ejemplo, la traducción del libro de Mormón, ¿ok? Vamos a remontarnos un poquito a la historia, ¿ok? La primer Biblia en inglés que aparece disponible en inglés era la Biblia King James del año 1611, ¿ok? Esta era la Biblia que estaba disponible y que utilizaba Joseph Smith, ¿ok? Ahora, algo muy interesante es que cuando Joseph Smith hace su traducción supuestamente de las placas y produce el libro de Mormón, encontramos problemas de gramática. Y encontramos problemas de gramática en el inglés. Para ustedes que saben inglés, como dicen tú que hablas inglés, y esto también lo tenemos en el español. En el inglés antiguo, en la Biblia King James, se utiliza palabras para referirse a Dios como usted, palabras solemnes. Pero Joseph Smith, ¿sí?, utiliza lenguaje. Primer problema, utiliza lenguaje del año 1600. ¿Ok? ¿Por qué no usar lenguaje moderno del siglo XIX, que fue cuando Joseph Smith estaba traduciendo? Y no solo eso, sino que mezcla. Es como si Miguel de Cervantes mezclara vosotros y ustedes en sus escritos. No tendría sentido. Y eso es lo que hace. Por ejemplo, en un párrafo utiliza thou, que es la palabra usted. Y después utiliza you, que es tú. Se tutea y después vuelve a cambiar a thou, a usted. Y como hay muchísimos ejemplos. No solo eso, sino que conforme ha avanzado la crítica textual, es decir, conforme hemos descubierto más papiros antiguos del Antiguo y del Nuevo Testamento, se ha refinado el texto. Cuando se hizo la Biblia King James, se utilizaron 11 papiros medievales y obviamente el texto se ha refinado porque hoy las traducciones que hoy utilizamos utilizan
4,000, 5,000 textos y todos se combinan para ver que muchos de estos pasajes que se copiaron simplemente ya sabemos que no estaban, que fueron agregados después. Déjenme darles un pequeño ejemplo, ¿ok? Mateo 6:13, cuando termina Jesús la oración, lo que conocemos como el Padre Nuestro, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Ok? Hasta ahí es donde la crítica textual, es decir, la reconstrucción de textos antiguos, nos dice que ahí termina ese pasaje de Mateo 13. Sin embargo, hay algunas copias más tardías donde algún escriba buen intencionado quiso cerrar y puso, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Ahora, esto viene también en la Biblia King James, y adivinen qué, estos errores los copia Joseph Smith tal cual. Tercera de Nefí 13:13, uno de los escritos mormones, dice, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Mismo pasaje citando a Jesús. Y luego dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Pequeña paráfrasis, pero muy, muy similar. Y eso se propaga. ¿Qué más? Tenemos muchísimos anacronismos. ¿Qué es un anacronismo? Bueno, aquí tenemos una imagen de Abraham Lincoln con su iPhone, ¿no? Básicamente eso sabemos que es una foto trucada porque para esta época no existía el iPhone. Lo mismo sucede con muchos escritos del libro de Mormón y de otros de los libros. Por ejemplo, en lo que sucede en el libro de Mormón y cosas que dice Nefí las dice unos 600 años antes de Cristo, ¿ok? Bueno, tenemos palabras que dice Jesús en el año 32 que Joseph Smith se las atribuye a Nefí en el año 588 antes de Cristo. Les voy a dar un ejemplo. ¿Okay? Jesús dijo esto en el año 32 aproximadamente. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Bueno, estas son palabras de Jesús. ¿Qué dijo Nefí en el año 588 a.C.? Cosas muy similares. Dice, y recoge a sus hijos de las 4 partes de la tierra, y cuenta a sus ovejas, y ellas lo conocen, y habrá un redil y un pastor, y él apacentará sus ovejas, y en él hallarán pasto. Casualidad que parafrasea frases de Jesús y las pone en boca de Nefí. Y así hay muchos ejemplos. Por ejemplo, tenemos también citas del Nuevo Testamento antes que el Nuevo Testamento existiera. Es decir, Joseph Smith, en los escritos del libro de Mormón, que suceden 600 años antes de Cristo, pone citas del Nuevo Testamento, que aún supuestamente en esa época no se había escrito. Por ejemplo, Hebreos 13:8 dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bueno, primera de Nefí 10:18 dice, porque Él es siempre el mismo hoy, ayer, hoy y para siempre. Y esto lo dice Nefí 500 años antes de que se diera en el Nuevo Testamento. Impresionante. También habla de la iglesia de Cristo, antes de que la iglesia fuese fundada. Por ejemplo, Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Bueno,
En el año 147 antes de Cristo, en uno de los escritos mormones, el libro de Moshía 18:17, dice así: y fueron llamados la iglesia de Dios o la iglesia de Cristo desde ese tiempo en adelante. Y aconteció que quienquiera que era bautizado por el poder y autoridad de Dios era agregado a su iglesia. 147 años antes de Cristo ya sabían que se iba a llamar Jesucristo, ya sabían que iba a ser el Salvador y el bautizo, ¿no? Ellos dirían simplemente Cristo quiere decir Mesías. ¿Sí? Júzguenlo ustedes. Bueno, pero aquí es donde empezamos a caer un poquito en lo realmente ridículo también en cuanto a anacronismos. Las escrituras mormonas describen animales antes de que estos animales existieran en América. Recuerden que lo que acontece en el libro de Mormón sucede en América, ¿ok? Bueno, caballos. El libro de Mormón menciona caballos en varios pasajes. Los caballos no llegaron a América, sino hasta 1492 con Cristóbal Colón. Punto. Eso no es discutible en los libros de historia. Elefantes. Los elefantes existían en África y en Asia. Pero el libro de Éter 9:19 cita que había elefantes en América. ¿Ok? Vacas y chivos. Bueno, las escrituras mormonas los mencionan antes de que llegaran y de nuevo este tipo de ganado fue traído por los europeos en los siglos XV y XVI. Sin embargo, Éter, Nefí, Enos mencionan por lo menos en 4 pasajes a estos animales de granja. Otros problemas también mencionan cebada y trigo en esas épocas cuando que cebada y trigo no existía en América. El forjado de hierro no existía tampoco en ese tiempo. Carrozas con ruedas ni se conocían en América y no hay ni una pizca de evidencia arqueológica de que había carrozas en América. El acuñado de monedas de oro tampoco. Obviamente había oro, pero no se utilizaba como moneda de intercambio, ni había sistema de moneda basado en metales. Se utilizaba el cacao en México por lo menos para hacer como moneda. El uso de ventanas se menciona cuando no había ventanas. El uso de armas que eran exclusivas de los egipcios. Y por último, la seda. Se menciona que había seda en América en esta época. Todo esto demostrablemente falso. Las escrituras mormonas también dicen que había cerdos en América que tenían tocino y chuletas en América para desayunar, cuando que en realidad sabemos el nombre de quien trajo los cerdos a América. Hernando de Soto fue el primer llamado padre de la industria del puerco en América y trajo los primeros 13 cerdos a Florida en 1539. No había puercos en América, sin embargo el libro de Éter 9:8, 9:17 y 18 menciona que había puercos en América. Y bueno, de nuevo, no es nuestro afán incomodar a nadie, pero creo que si somos honestos y vemos la evidencia honestamente, vamos a ver que desafortunadamente Joseph Smith era un falso profeta, un falso maestro. Vimos varias líneas de evidencia independientes que lo demuestran y nosotros estamos, como dijimos la vez pasada, comprometidos con la verdad. Juan 8:32 escribe Jesús y dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amigos mormones,
Jesús resucitó, Jesús existe, Jesús vive, pero no es el Jesús que les han enseñado en la iglesia de los santos de los últimos días. Es un falso Cristo, es un falso Jesús, y lo hemos demostrado, creo yo, más allá de la duda razonable, y por esas razones es que no soy mormón, por eso no somos mormones. Y también, ¿dónde están las fuentes históricas del Nefi y todo eso, Cris? Sí, normalmente, como diríamos, tenemos fuentes, varias fuentes independientes acerca, por ejemplo, de la vida de Jesús, incluso de la Biblia, de la vida de Abraham, etcétera. Tenemos arqueología, tenemos placas, tenemos otros escritos de enemigos, etcétera, etcétera. Todo esto es corroborable de manera histórica, y así como un escrito se puede corroborar históricamente, también se puede falsear y se puede eliminar como falso. Y es lo que hemos hecho. Pues muchísimas gracias, Cris. Todavía tenemos unos minutos para contestar preguntas, seguir saludando. ¿Qué te parece? Adelante, adelante. Y si tienen preguntas del tema, obviamente lo podemos abarcar. No nos metimos mucho a ver la cuestión de los testigos de las placas de oro, ¿ok? Es un tema un poco complejo que no queremos meternos a la ligera. Tú, como productora del programa, me dirás si tenemos tiempo la próxima vez o simplemente les pasamos material en cuanto a esta. A mí se me hace súper importante presentar esa evidencia, porque es evidencia que si eres honesto vas a decir todo esto realmente, o sea... Sí, y podemos comparar, de hecho, estos testimonios de estos supuestos testigos que vieron, no les des el spoiler, las placas, y los podemos comparar con los apóstoles. Así es. ¿Sí? Con los apóstoles de Jesús. Y ahí lo dejamos, ¿no? Ahí lo dejamos. No les digas ni quiénes fueron. Ok. María Nicolasa Ramos, nos da mucho gusto tenerte de vuelta aquí. Buenas noches, bendiciones presentes desde Colombia. Gracias, María. Un abrazo y bendiciones. Roberto Guerra, saludos desde Colombia. Dios los bendiga. Gracias, abrazo fraterno. A ver, aquí hay un comentario muy interesante, Cris. Dice, hermano Irán Guerra, gracias a Dios, porque Dios me dio el discernimiento para salir de la secta de los mormones. Oh, wow. Ellos hablan de Jesús en la cruz, pagando por nuestros pecados, pero ellos hablan que se tienen que hacer ciertas obras para alcanzar el cielo. Uh-huh. Pero yo pensaba desde niño, si Él ya pagó, ¿por qué tengo que hacer algo más? Si Dios es tan bueno, la salvación debería ser gratuita. Y años más tarde, cuando lo conocí, el verdadero evangelio, descubrí que sí, uh-huh, la salvación es gratuita, Él ya pagó y gloria a Dios. Pues qué bueno, y qué bueno que haya testimonios como tú. Y de nuevo, creo que la gente que ha crecido con la doctrina de los santos de los santos de los últimos días en la iglesia mormona han crecido, y eso es parte de su cultura, es parte de su identidad. Y es muy difícil tomar esto y decir, voy a desligarme de mi identidad, y porque eso significa no solo desligarte de tu identidad, sino desligarte también de lazos familiares de años, ¿sí? De lazos familiares de años. Y yo lo que he visto es que la iglesia mormona simplemente no le da demasiado valor a la cuestión evidencial e histórica. Simplemente te dicen, ¿sabes qué? Ora, como bien vimos, ora y pide al Espíritu Santo que te revele, y tú vas a tener ese sentir interno, ese calor del Espíritu Santo que te va a decir si lo que estás leyendo es verdadero o no. Y yo les diría, ¿y cómo sabes que no son las rajas enchiladas que te comiste a mediodía que te están dando ese sentimiento de calor? Seamos honestos, y obviamente yo estoy de acuerdo en que Dios se revela personalmente. Lo he visto, lo he sentido. Y sé que Dios tiene su revelación personal a cada uno.
Y si Dios quiere, se revela de manera personal, de manera muy, muy clara. Y nos ha pasado, estamos de acuerdo. Pero una cosa es eso y otra cosa es ignorar el resto de la evidencia en contra, cuando es evidencia tan obvia como lo que hemos visto. Así es, Chris. Soki Santiago, buenas tardes. Alfonso Ayala, saludos desde Irapuato, Guanajuato. Dios los bendiga siempre, cuiden siempre de ustedes. Gracias, Irapuato, la ciudad de las fresas allá en el Bajío. Un abrazo grande. Ovidio León Guzmán, Dios les bendiga desde Guatemala. Qué importante es para un cristiano estudiar estos acontecimientos. Sí, porque como decíamos, Ovidio, la vez pasada, es que los mormones utilizan el mismo léxico eclesiástico y teológico, pero los significados detrás, el diccionario de definiciones es muy diferente. O sea, Dios, Dios el Padre. Dios el Padre es muy diferente en la iglesia mormona, en la iglesia cristiana. Jesucristo es muy diferente. Entonces, las definiciones son distintas, aunque el lenguaje en general suena cristianesco, eclesiástico y muy, muy similar. Pedro Rodríguez, buenas tardes, pastor y hermanos. Y Rubén Melillanca, buen programa, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias, Rubén. Saludos, Pedro. Marco T. Gut García pregunta qué son las piedras rosetas, hermanos. La piedra roseta fue una piedra, una roca que tenía escritos en 3 idiomas, incluyendo jeroglíficos egipcios. Y era el mismo escrito en tres lenguajes. Entonces, esto lo descubre Napoleón en una de sus campañas a Egipto, lo trae a Francia, y los estudiosos, a partir de esta piedra, pudieron descifrar, básicamente entender lo que querían decir los jeroglíficos, y de ahí fue la clave para poder traducir básicamente todos los jeroglíficos egipcios. Entonces, no hay duda de lo que los mismos egipcios querían decir en esa época, dada la piedra roseta. Entonces, la piedra roseta es la clave. Sí, es una piedra, no había varias piedras. Es una piedra, la puedes buscar en internet, piedra roseta. Ahí viene la historia. Y fue la clave para entender cómo descifrar los jeroglíficos egipcios. Gracias, Cris. María Inés Fernández González, gracias por este tema. Bendiciones desde Costa Rica. ¿Por qué si son tan falsas estas enseñanzas? ¿Por qué hace que tengan tantos seguidores? Y no nada más los mormones, Cris. Ahorita hay un sinfín de sectas que se dicen hasta llamar cristianos. Se inventan que hasta son Jesús en la tierra y tienen muchísimos seguidores, ¿no? No nada más esto. Creo que por 2 razones principales. Una, simplemente porque el ser humano simplemente es idólatra. Creo que tenemos esa tendencia a hacer Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Y eso es lo que hizo precisamente Joseph Smith. Creó un Dios, creó un tipo de cristianismo distorsionado a su propia imagen y medida. Y cuando nos ponemos a ver la vida de Joseph Smith, pues es una vida que iba tras las faldas y tras el dinero. Sabemos sus motivaciones y sabemos mucho de su carácter, aunque a muchos no les parezca. Y la otra razón es porque, imagínate tú que eres una persona que creció en México y creciste en una ranchería perdida, ¿ok? Y que nunca te has sentido una persona importante, una persona de importancia. Y llega alguien y te dice, ¿sabes qué? Tu sangre desciende de la realeza de Dios. Tú eres descendiente directo de Abraham.
¿ok? Tú tienes sangre de Abraham y eres hijo de Abraham y esta es tu historia. Y aquí está el libro de Mormón y el libro de Mormón dice cómo desciendes tú de Abraham y cómo llegaste aquí a América. Eso es muy atractivo y esa es la táctica que ha utilizado. Por eso ha crecido tanto en nuestros países latinos, porque es la historia de cómo llegaron los primeros pobladores americanos y te dicen, ¿sabes qué? Eres descendiente de la realeza de Dios. Sumamente atractivo. Entonces creo que esas son dos de las principales razones por las que mucha gente queda pues muy clavada en este tipo de creencias. Y además, qué peligrosa creencia, ¿no, Chris? Porque si lo que más te importa y lo que más quieres es tú ser el protagonista, el yo soy especial, yo vengo de realeza, yo esto, yo lo otro, ya estás totalmente perdido, ¿no? Aquí lo más importante es, no somos más que humanos todos iguales, que merecemos la muerte por pecadores. Uh-huh. ¿Y qué es lo importante aquí? Que alguien nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Eso es lo que debe ser especial, es decir, como yo que no me merezco esto, alguien dio su vida para salvarme. Eso debería ser el pensar importante, ¿no? No me lo merezco y alguien me amó tanto que dio su vida por salvarme, ¿no? Exactamente. Entonces, no, yo diciendo la realeza. Sí, es un tipo de racismo, ¿sí? De racismo, de sentirse de raza o de sangre superior y creo que eso es un grave error. Creo que la modestia cae en decir, bueno, soy un pecador, no merezco nada, pero por misericordia Dios manda a Jesucristo su Hijo para salvarme a pesar de no merecerlo. Y creo que esa siempre debe ser la actitud y eso es lo que enseña la Biblia, lo que enseña la Escritura. Laura Manzano, saludos y gracias y bendiciones. Y Ricardo Pedraza, saludos desde México. Un saludo, Ricardo y Laura. Dios los bendiga. Pero Chris, ya se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos, algo que quieras concluir. Vamos a seguir con este tema en el próximo podcast. Bueno, les decíamos, estas cosas que vemos aquí, a veces las tenemos que ver rápido, tenemos 1 hora para estar con ustedes y lo que queremos invitarles a hacer es investiguen. Lo que les estamos diciendo, vayan, investiguenlo. No para buscar lo que ya piensan que creen, sino simplemente ver honestamente la evidencia de los dos lados, sopesarla y ver qué es lo más razonable. Y yo creo que para mí lo más razonable es simplemente, dada esta evidencia, no podría yo ser mormón. Muchísimas gracias, Chris. Cerramos con una oración. Cerremos. Bendito Padre, gracias porque nos has dado discernimiento, nos has dado una mente y tú eres el Logos y así como hemos sido creados a tu imagen, tenemos esta capacidad de discernimiento y nos has dado también sabiduría a quien la pida. Tú has dicho que quien quiera sabiduría la pida y quien te busca sinceramente te va a encontrar también, has dicho en tu palabra, Señor. Y te pedimos que cada persona que haya escuchado o que verá este programa, que tú les des el discernimiento y la sabiduría de encontrar la verdad, porque la verdad, como dices en tu palabra, nos hará libres. Te amamos, te bendecimos, amamos tu venida, bendice a cada persona que nos ha acompañado y que verá este material en el futuro. Te amamos en nombre de Jesús. Amén. Y Padre, también te pedimos por José Alberto Sánchez, por su hijo. Te pedimos que seas tú en su mente, en su corazón, que no lo sueltes, que le des paz a su familia, que los acompañes en todos estos momentos tan amargos, que seas tú quien cuide su corazón, les des paz y seas con ellos, papá, bendícelos. Gracias por todo tu amor, te amamos en tu nombre, Jesús. Y bueno, gracias por estar con nosotros, gracias Moni, un honor siempre transmitir contigo, tu lado.
Dios los bendiga y hasta pronto. Muchísimas gracias, Cris. Hasta luego.